justa causa, en este caso, por ejemplo, la persona estando enferma. Bueno, en fin, hay muchas inquietudes y ya lo tenemos acá. Abogado, bienvenido, ¿cómo me le va? Alejandro, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muchas gracias por esta invitación y feliz día para todos los oyentes. Bueno, en Chacón Abogados, cómo le prestan ustedes asesorías a la gente? ¿De qué manera? Y en este tipo de cuestionamientos que muchas veces se hace la gente, pero que no hay respuesta al otro lado. Claro que sí, bueno, como primera medida hay que rescatar que Chacón Abogados somos una firma especializada en derecho laboral, gracias, y seguridad social, es decir, velamos por la protección de los derechos laborales de todos los trabajadores. En este sentido, y pues propiamente el tema que acabas de tocar, que son los despidos sin justa causa, es algo muy recurrente. Las empresas tienen un acostumbrado a actuar de que cuando una persona tiene un accidente o una enfermedad, lo que buscan es sacarlas, precisamente porque se comienza a convertir como en una carga adicional para esa empresa, porque el trabajador se incapacita, no cumple con sus funciones, tiene bajo rendimiento. Entonces, en este sentido, hay una gran protección constitucional pues por parte de la ley y de la jurisprudencia frente a estos trabajadores. Lo que podemos hacer es guiarlos en cuanto a un tema de acción de tutela, demandas de reintegro. Hay muchas protecciones legales que pues permiten materializar esos derechos de los trabajadores, y en ese sentido pues nosotros brindamos ese apoyo, ese acompañamiento y esa asesoría a todos los trabajadores que se estén viendo inmersos en este tipo de situaciones. A la gente que a través del 315-431-3710 nos puedan dejar las inquietudes para el doctor Alejandro Nieto en estos temas laborales y por supuesto otros temas que se puedan manejar, ustedes lo pueden tener acá en vivo, él les responde, usted le hace la pregunta pues de la manera más explícita, más al grano, como se dice, para que él les pueda entregar exactamente una respuesta. Reitero, 315-431-3710, que es la línea WhatsApp. Y los números telefónicos, que son ¿cuáles, don Pistoletazo? Los números telefónicos ya se los entrego, el 667-3838, 668-1110, 667-3070. 667-3070, entonces 668-1110 para que la gente esté en comunicación con nosotros. ¿Cuál es la pregunta más recurrente que siempre le hacen, doctor? Y que de pronto la gente no cae en cuenta de lo importante que es saber la respuesta. Claro, digamos que en este tema de estabilidad en el empleo, siempre las personas lo más normal es, bueno, estoy incapacitado, estoy en tratamientos médicos y me pueden despedir. Ese es como el mayor temor de todos los trabajadores que han tenido cierta dificultad en su tema pues médico y que tienen pues temor de que efectivamente la empresa los saque estando en esa condición de salud. Entonces allí efectivamente existe una garantía, una protección para los trabajadores, que ninguna empresa puede despedir a un trabajador sin justa causa y sin autorización del Ministerio del Trabajo cuando ha tenido quebrantamientos de salud. Allí hay como dos posturas y hay un tema como histórico que normalmente también la gente conoce, y es como que bueno, pero es que a mí no me han calificado, entonces me podrían despedir. Eso cambió a partir del año pasado, desde mayo. La Corte Suprema en Bogotá emitió una nueva sentencia y dijo, bueno, no es necesario que tenga ese porcentaje definido de pérdida de capacidad laboral, sino que simplemente con que usted haya estado incapacitado, tenga afectación en su salud y que le impida desempeñar esas funciones, que esté en tratamiento médico, la empresa no lo puede desvincular. Entonces, en ese sentido, pues sí hay como ciertas garantías para los trabajadores, y pues lo ideal es que accionemos, acudamos a la jurisdicción en garantía pues de todos estos derechos. Claro, nos dice aquí, buenas tardes, mi nombre es Ángela y los escucho aquí en Meléndez. Quiero saber si puedo hacer algo contra la empresa que yo tuve, puesto que sufrí un accidente laboral y me calificaron con el 12% de invalidez, pero en junio del 2022 me despidieron y no he podido volver a encontrar trabajo. Quedo muy atenta, gracias. ¿Cuál es la respuesta? Claro que sí, esto es un caso muy común. Efectivamente, bueno, ya incluso nos dice que tiene un porcentaje de invalidez calificado con el 12%. Eso es lo que comentaba ahorita, que antes existía esa postura de que tenían que tener un porcentaje ya calificado. Lo que se exigía era que tuviera más del 15%. Entonces las personas, cuando eran calificadas por debajo del 15%, pues se podría decir en principio que no tienen esa estabilidad y la empresa los podría despedir. Pero con la nueva postura de la Corte en Bogotá se garantiza el derecho también de estos trabajadores, y así esté calificado o incluso aunque no esté calificado, tiene derecho a una protección constitucional y se puede accionar por medio de la tutela para el reintegro, pago de indemnizaciones, pago de salarios, prestaciones, y pues efectivamente restablecer esos derechos. Entonces, bueno, allí hay que tener en cuenta también algo, y es el tema de que los derechos laborales prescriben en 3 años. Claro. Ella nos dice que fue despedida 2022. Bueno, todavía estaríamos en tiempo, pero
pero después de que pase 3 años después de la desvinculación, lamentablemente ya el derecho prescribe. Muchas personas por desconocimiento dicen, no, pero es que a mí me despidieron hace 5 años y apenas vienen a consultar. No, Eso también pasa, entonces personas que incluso ya muy mayores, no, es que a mí me despidieron por allá como en el 2000, en el 90 y pico, ¿será que puedo demandar a la empresa? No, pero pues obviamente los derechos tienen una expectativa legítima y hay un tiempo razonable en que la persona puede demandar. Entonces esa es la recomendación, que las personas pues efectivamente, aunque no conozcan de manera concreta la norma, pues estén consultando para poder saber los derechos. Aquí hay una señora que nos dice de su esposo, nos dice quería consultar porque a mi esposo lo despidieron de la empresa el año pasado y él había estado incapacitado por unos temas médicos, pero siguió un tratamiento y pues ahí es donde viene la echada. ¿Será que se puede hacer algo? Tendríamos que revisar pues concretamente el caso, le invitamos para que se acerque, se comunique con la oficina. En principio diríamos que tiene derecho a la estabilidad en el empleo porque por tener tratamientos médicos pues no se podría haber sido desvinculada. Hay que mirar si pues hicieron el procedimiento administrativo correspondiente, si solicitaron el permiso ante el Ministerio de Trabajo o si existió una justa causa. Entonces hay que mirar esos componentes y ya determinar la viabilidad del proceso, pero pues vale la pena revisar el caso. Gato. Por acá a través de las redes sociales con las buenas tardes nos preguntan, mi esposo estaba haciendo un trabajo en una sede, el jefe lo manda a otra sede a hacer otro arreglo del aire acondicionado y en el transcurso de ese viaje se accidenta, la empresa no quiere responder por ARL sino que dice que fue algo aparte. ¿Qué puede hacer él ahí? Claro que sí. Bueno, digamos que el tema de los accidentes laborales no se rompe como el nexo causal, el hecho de que él haya ido a otra empresa a prestar el servicio, porque igual él estaba cumpliendo directrices o órdenes de su empleador. Entonces, en ese caso sí se considera accidente de trabajo. Si la empresa no hizo el reporte, procede una queja ante el Ministerio de Trabajo para que reporten de manera extemporánea ese accidente ante la ARL. Si la ARL es la que está desconociendo ese accidente de trabajo, pues ya cabe una demanda ante un juez ordinario laboral pretendiendo el reconocimiento de ese accidente laboral, pero pues digamos que el trabajador en principio tendría derecho a todas las prestaciones económicas y asistenciales que se le originen a raíz de ese accidente, ya sea incapacidades médicas, tratamientos, cirugías. Y esto se puede discutir tanto por la vía de tutela como por la vía ordinaria laboral ante un juez. Entonces tiene total derecho y no importa que haya sido de pronto en otro centro de trabajo, pero estaba cumpliendo órdenes directas del empleador. ¿Qué pasa si un empleado le esconde una enfermedad que a largo plazo puede llegar a afectar su desempeño en la empresa, si se la esconde a la empresa? Sí, hay que mirar muy puntualmente el caso porque digamos que la historia clínica tiene una reserva legal. Entonces los trabajadores pues no están como obligados a decir, mira, es que yo tengo tal patología. Ya si eso empieza a afectar el desempeño en las funciones, obviamente allí sí va a tener que informar al empleador. No tiene que informar como el diagnóstico, simplemente estoy en tratamiento médico, aportar las constancias de las citas, incapacidades, pero digamos que el trabajador no es que esté obligado a decir como tal su estado de salud, a menos de que eso represente una afectación para el desempeño normal de las funciones. Y eso además le va a brindar al trabajador es una protección, porque si él no le informa al trabajador, al empleador que está enfermo, entonces el empleador, si le da por terminar el contrato sin justa causa, lo puede hacer y va a argumentar que él no conocía ese estado de salud. O sea, ese estado de salud tiene que ser de pleno conocimiento del empleador. Oyente en línea, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? Con Luz. ¿Cuál es la pregunta para el doctor Alejandro Nieto, por favor? Hábleme un poquito fuerte porque la noto muy... Lo que pasa es que yo trabajé 11 meses con una empresa de aseo y la empresa no nos ha pagado ni liquidación ni la quincena trabajada. ¿Qué podría hacer yo en ese caso? Como la empresa no nos contesta, no nos responde, nos evaden. Claro que sí. La ley contempla que al momento de la terminación del contrato o de la labor se debe cancelar tanto pues la última quincena como efectivamente a la liquidación de prestaciones sociales. O sea, le tienen que pagar primas, vacaciones, cesantías al momento en el que finaliza la relación laboral. Por costumbre se permite o se contempla como a la nómina siguiente al 15 o máximo un mes. Si ya ha pasado ese mes, además usted le ha dicho a la empresa, mire, yo ya trabajé con ustedes hasta hace un mes, hace 2 meses, 3 meses, y la empresa no le paga,
se pueden hacer dos cosas. Primero, la queja ante el Ministerio de Trabajo para que lo sancione por el retardo, y segundo, pues presentar la demanda correspondiente por juzgado para poder que, además de lo que le están debiendo de su liquidación de prestaciones sociales, le cancelen la sanción moratoria. O sea, usted ya en este momentico le está corriendo en su favor una sanción que tiene que pagar el empleador, que consiste en un día de salario por cada día de retardo. Entonces, pues hay varias acciones que se pueden hacer. Lo primero es formalizar la petición ante la empresa y poner la queja ante el Ministerio de Trabajo para posteriormente continuar con la demanda. Aquí hay una consulta de una persona que me dice: tengo 26 años, Cafepo, soy hija única, lamentablemente mi papá falleció en el mes de enero, yo estoy estudiando en la universidad, he escuchado que tengo derecho a una pensión por él haber fallecido, pero fui al fondo de pensiones que él estaba y me dijeron que no, que yo no tengo derecho a reclamar nada, y yo soy hija única, y él me reconoció. Claro que sí. Hay que mirar porque los requisitos puntuales para la pensión de sobrevivientes, Sí. dice que tiene 26 años. 26 años, y que está estudiando. Exacto. Bueno, cuando fallece pues un afiliado o un pensionado, se genera la pensión de sobrevivientes en favor de sus beneficiarios. Pero los requisitos, en este caso cuando son hijos, son menores de 18 años o hasta los 25, siempre y cuando acrediten la calidad de estudiante. Ya tiene 26 años, Claro. pues lamentablemente no podría acceder a esa pensión, a menos que tenga una condición médica, pues que sea calificada con más del 50% de pérdida de capacidad laboral o de invalidez, y en ese sentido podría acceder a esa pensión de sobrevivientes, pero bajo esa condición. Entendemos pues del que está estudiando, de que dependía de su papá, pero lamentablemente ya no tiene la edad, entonces no podría acceder a ese beneficio. Hay que mirar si hay otro tipo de beneficiarios como esposa, otros hermanos, los padres del causante, pero pues en este caso lamentablemente no habría como lugar. Usted decía, doctor, que cuando las empresas tienen un tiempo, ¿no?, de 3 años, ¿qué Ujú. pasa con las personas que después de 15 años, 20 años, cuando la liquidan, se dan cuenta que sus primeros años no lo metieron ni al seguro, ni el fondo de pensiones? Ahí también se pierde. No, el tema de los 3 años aplica, sí, claro, en derechos laborales propiamente. Digamos que una persona que trabajó hace 20 años en una empresa y nunca le pagaron la liquidación, lamentablemente pues ya prescribe ese derecho. Pero es diferente el tema de los aportes en seguridad social. Exacto, o sea, lo de eso. pensiones, ese derecho nunca prescribe. Usted pudo haber trabajado, la persona pudo haber trabajado en la empresa hace 20, 30, 40 años, y si la empresa nunca le cotizó y además nunca le pagó las prestaciones, pues lamentablemente las prestaciones ya le prescribieron. Pero los aportes en seguridad social y para fiscales, por tener esa connotación de aportes al sistema, no prescriben. Entonces eso sí se puede reclamar. Esta persona, si trabajó hace 15, 20 años en la empresa, puede efectivamente solicitarle que le hagan los aportes y las cotizaciones que nunca hicieron. Ya lamentablemente lo de primas, vacaciones y que nunca le pagaron, eso sí ya no se podría reclamar. Bueno, pero algo es algo. Claro, y es lo más Sí. importante porque es el beneficio a futuro para los aportes, y finalmente que en el momento pues de la vejez pueda tener como esa garantía de un mínimo vital para pues acceder al derecho a la pensión. Claro, tener una pensión. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa, abogado, se puede? Otra Sí, pregunta, por acá me Robinson. preguntan que, Sí, sí. ¿qué pasa Ujú. cuando la empresa lo hace a uno transportarse en su propio vehículo hacia otro lado y ese vehículo llega a tener problemas? Tanto puede ser un robo o puede ser un accidente. ¿La empresa se ve responsable? Digamos que no tanto la empresa sino la ARL, porque es que la empresa, cuando afilia a los trabajadores a pensiones, a EPS, a ARL, ellos están subrogando el riesgo, o sea, ellos ya le están trasladando esa carga a esas entidades. Entonces, si la empresa contrata a un trabajador, además le da un vehículo, o puede ser incluso el mismo vehículo de la persona, pero la empresa es la que le está dando una directriz: vaya y lleve tal cosa, vaya a tal empresa y visite. Eso pasa con los asesores comerciales, bueno, todo tipo de trabajadores. Y si se presenta algún evento que tuvo un accidente laboral, también es catalogado como accidente de trabajo, porque estaba cumpliendo las directrices y estaba de pronto en un medio de vehículo de la empresa, o aunque fuera propio, pues estaba en ejercicio de sus funciones. Todo esto ya ha sido pues contemplado en la normatividad y es catalogado como accidente de trabajo, y allí quien responde es la ARL. La empresa responde y es algo que se llama culpa patronal, pero efectivamente cuando la empresa no le dio como los elementos de seguridad y protección al trabajador, y entonces en esos casos sí habría una culpa adicional de lo que responde la ARL, que también tendría que responder la empresa. Claro, Alejandro, finalmente, ¿dónde los encontramos a ustedes? ¿Cómo llegar hasta Chacón Abogados? ¿Cómo hacemos? Claro que sí, nos pueden contactar al WhatsApp 317-516-5318, al teléfono fijo 650-4477, y estamos ubicados en la carrera cuarta, número 1241, oficina 401 del edificio Seguros Bolívar, a media cuadra de la Plaza de Caicedo, aquí en la ciudad de Cali. ¿Me reitera el teléfono? 650-4477. 650. 4477 Ajá. y el WhatsApp 317-516-0000.
5318. Tengo una pregunta aquí, Café Fa Rápido, Sí. a través de las redes sociales. Buenas tardes, yo tengo una tía que ella trabajó como más de 30 años en una casa de familia y resulta que ella, pues la señora no le ha pagado ni seguro ni pensión. Ella siempre le decía que le estaba pagando, pero resulta que era mentira. La señora murió y nunca le llegó a pagar nada de lo que le estaba contando anteriormente. Quedó el patrón, pero la señora con la que tenía el acuerdo, me imagino, fue la que falleció. ¿Qué se puede hacer ahí? Si allí es un caso muy puntual, igual, digamos que si la señora prestaba sus servicios como empleada del servicio doméstico, se podría demandar a los herederos determinados de la señora que fue quien la contrató de manera directa o al esposo. Entonces, en este caso se podría perseguir sobre los bienes, porque digamos que cuando hay una sucesión, la señora falleció, que era la que firmó el contrato, pero sus herederos, los hijos, el esposo, al momento de hacer sucesión con los bienes, pueden responder por estas obligaciones que se le derivan a esta señora, pues que trabajó todo este tiempo y que nunca tuvo los aportes en seguridad social, los cuales nunca prescriben. Entonces se puede hacer la demanda contra los herederos, el esposo, los hijos o los bienes que la señora haya dejado. Y la ñapita, Cafefo, desde Sí. el 2019 me despidieron teniendo fuero reforzado de salud. Con tutela me reintegraron, pero a los 5 meses de nuevo me despidieron. Demandé, pero han dilatado el proceso. Después de demandar, el juzgado, la empresa dilató el proceso al punto en que se cerró el caso. ¿Cuánto tiempo tengo para rebatir el caso? Bueno, ahí aplica lo mismo de la regla de los 3 años, pero hay que mirar efectivamente cuándo fue que salió la sentencia, por qué le negaron. Cuando se concede una acción de tutela se hace de manera transitoria, el juez le dice listo, yo le ordeno a la empresa que lo reintegre, pero la persona tiene que presentar la demanda en 4 meses. Si no la presentó, pues pierde como sus efectos, pero igual la persona puede hacer la demanda. Hay que mirar concretamente la sentencia, a ver si fue que le negaron y ya es cosa juzgada y lamentablemente no podríamos entrar a demandar de nuevo, o si en efecto pues cortó la prescripción y podríamos demandar. Son 3 años, es la regla general entre cada actuación, entonces pues vale la pena también revisar este caso y además que ya tuvo una sentencia favorable de tutela. Alejandro, muchas gracias, muy formal. Muchas gracias a ustedes, feliz día. Perfecto, Alejandro Nieto, abogado de Chacón Abogados, 650-4477, un número, ¿no? Correcto, sí. Es el que siempre donde usted puede comunicarse, PBX. 650-4477, y el número del WhatsApp, ¿me lo recuerda además? 317 Ajá. 516 Sí. 5318. Sí, 5318, ahí está equivocado yo. Perfecto, muchísimas gracias a él, a los amigos de Chacón Abogados.